Por el Grupo Mixto, señora Beitialarrangoitia. Gracias, señor presidente. Buenos días, señor ministro. Voy a empezar por esta última cuestión, por la de los presos, y luego me referiré también a la de migración, en el orden inverso al que ha sido su comparecencia. En primer lugar, para mostrarle mi extrañeza ante que usted haya pedido comparecer para hablar de este tema, para en última instancia no avanzar nada nuevo, para que sigamos en supuestas intenciones que no vienen acompañadas de hechos concretos, pese a que ya han pasado más de 2 meses o casi 2 meses desde su primera comparecencia. Entiendo que seguramente se debe a la actitud del Partido Popular y Ciudadanos, que lejos de intentar ayudarle a usted a encontrar la forma de actuar y de hacer cumplir la ley, le están sometiendo a una presión continuada para que no lo haga. Interpelar al Gobierno, entendemos que, por tanto, habría que interpelarle en torno al incumplimiento de la ley, que recoge el derecho al arraigo familiar, a cumplir condena cerca de su domicilio, y que, por mucho que se acometa esta de forma individualizada, es un derecho que asiste absolutamente a todas las personas, sin excepción. Otra cosa es la progresión de grado o el acceso a otra serie de beneficios penitenciarios que dependen de la situación procesal de cada preso y que tampoco se está realizando ajustándose a la ley, porque usted decía que los traslados no son beneficios penitenciarios, pero luego ha relacionado con la progresión de grado y con la progresión del expediente personal del preso el hecho de que se le acerque o no, y creo que no van necesariamente relacionados. Entiendo también que PP y Ciudadanos están confundiendo estas cuestiones. No sabemos si por ignorancia o malintencionadamente utilizan términos tan alejados de la realidad como privilegios. Creo que los beneficios penitenciarios los testa la ley y no tienen nada que ver con los beneficios. Insisto, en su afán por lograr que se dejen las cosas como están y no se cambie nada. Que la situación no es la que era es evidente. Que ya no valen las excusas pasadas para seguir vulnerando derechos fundamentales, entendemos que también. Por eso le preguntamos al Gobierno cuáles son los pasos previstos para hacer aquello que dice está en su voluntad, al menos eso es lo que hemos oído por activa y por pasiva en los últimos meses. Cambiar la política penitenciaria de excepción aplicada a los presos políticos vascos, es decir, repatriar a los presos vascos por ser el acercamiento a un principio básico de la legislación penitenciaria y, por tanto, dejar de obstaculizar también que los presos salgan del primer grado, ya que lo único que se requiere para ello es que el interno no muestre extrema peligrosidad y tenga capacidad para adaptarse al régimen ordinario, si miramos la ley. Algo que parece que el señor Urdangarín ha logrado en tiempo récord, mientras que otros presos nunca llegan a conseguirlo, aun no habiendo sido motivo de conflicto en prisión en los largos años que llevan en ella. Y se lo pregunto porque las noticias del verano apuntan en sentido contrario al anunciado por el Gobierno y las juntas de tratamiento han negado en todas las peticiones la progresión de grado de presos vascos. Pero también quiero decir que este verano han ocurrido más cosas y, como nadie más las va a mencionar, las voy a mencionar yo. Como la agresión sufrida por un autobús que traslada a familiares de presos a cárceles de Andalucía para realizar las visitas, agresión que se ha producido con total impunidad. Como 2 accidentes de familiares de presos el último mes en visitas a Córdoba y Almería. O como, además, un preso que no ha podido despedirse de su padre antes de fallecer por estar encarcelado en Puerto 3. También se han producido acercamientos, es verdad. El del tuitero Alfredo Remire de Daroca Zaballa ha sido uno de ellos. El de los jóvenes de Altsasu, 2 ya se han materializado y 2 creo que siguen en tránsito, al menos si las últimas noticias no dicen lo contrario, y el de 2 presos a Basauri que usted mencionaba. Por cierto, estos 2 últimos también lo quiero recordar yo, que el Gobierno de Mariano Rajoy les concediera el tercer grado. La crónica de sucesos del verano tampoco acaba ahí, porque aun sabiendo que trabajar por la convivencia futura en Euskal Herria requiere de pasos en esta materia, hay quienes de manera irresponsable pretenden seguir utilizando a las víctimas para sus objetivos políticos. Y algunas de las víctimas, algunas, no voy a decir más, han alzado la voz estas últimas semanas denunciando este intento de utilización, apoyando el acercamiento de los presos a cárceles de Euskal Herria, apostando en última instancia porque el Gobierno empiece a actuar de manera diferente a como lo ha venido haciendo el PP y actuar por fin con la ley en la mano, dejando de lado políticas de excepción. Euskal Herria Bildu apoya que se debata sobre las medidas que la nueva situación demanda, que se haga tomando en consideración también a las víctimas, por supuesto, pero que no se siga vulnerando en nombre de ellas los derechos más elementales. Y que nadie se confunda o que nadie intente cambiar las cosas. La ley contempla acabar con el alejamiento y si se aplicara la legislación penal y la penitenciaria española actual,
como dijo que harían como dijo el ministro Grande Marlaska, un centenar de presos vascos no ya serían trasladados a Euskal Herria, sino que serían liberados inmediatamente por padecer enfermedades graves e incurables, por haber cumplido las 3/4 partes de la condena impuesta y por contar con más de 70 años. Todo eso también lo dice la ley, aunque a algunos no les guste. ¿Para cuándo, por tanto, hechos que acompañen las declaraciones que se vienen realizando? Por cierto, declaraciones como la de un líder del Partido Socialista recientemente que ha afirmado que acercar a los presos es fundamental para consolidar la convivencia. Porque usted ha hecho como una especie de mezcla. Ha dicho que le ha recordado al Partido Popular que dijeron que cuando ETA desapareciera era lógico que acabara la política de dispersión, pero a la vez ha intentado relacionar esta con la progresión de cada uno de los presos, que creo que son dos cosas diferentes, porque para el acercamiento no hay condicionantes como los que usted ha mencionado. Quizás sí para otros beneficios penitenciarios. Había que hablar también de las condiciones que no pone la ley y que algunos en sus discursos intentan inventar, pero en cualquier caso no hay condicionantes previos para el acercamiento. Y sí, realmente el ministro cree que aquellas afirmaciones del Partido Popular son acertadas, incluso las del presidente Sánchez diciendo que el final de ETA pide el cambio en la política penitenciaria. Entiendo que en lugar de hacer, de alguna forma, mostrarse orgulloso de no haber cambiado nada, deberían de plantear cómo cambiar las cosas. En cuanto a migración, hace apenas un mes el señor Sánchez se defendía de las acusaciones de apostar por una política que pretende cerrar aún más las fronteras a las personas migrantes y refugiadas, haciéndonos creer que su Gobierno está comprometido con la libre circulación de las personas, con el respeto de los derechos humanos. Sin embargo, los sucesos nos vienen a mostrar otra cosa. Más allá de golpes de efecto, como ya lo dijimos, con lo del ofrecer un puerto seguro al Aquarius, pues la reciente expulsión colectiva de migrantes que saltaron la valla argumentando que la actuación fue violenta, entendemos que es una vulneración de los derechos humanos, pese a que no nos parece bien o no con esto estamos diciendo que utilizar la violencia para conseguir saltar la valla sea deseable ni sea algo a apoyar. Pero evidentemente estamos ante una situación de desesperación, personas dispuestas a hacer cualquier cosa para llegar a Europa. Y responder a esta realidad con parámetros policiales en lugar de parámetros humanitarios es lo que está poniendo incluso a la propia Guardia Civil, que está en la frontera, en peligro. Es lo que está generando el que no haya corredores seguros para las personas migrantes, es lo que está generando que las mafias puedan actuar, como usted mencionaba, es lo que está generando que haya este tipo de episodios, incluso que haya lesiones en la Guardia Civil. Y, por tanto, conseguir corredores seguros para las personas migrantes sería la mejor forma de atajar todas estas realidades. Insisto, son personas desesperadas, que usted dice que la migración segura y legal hoy es posible. Yo le pregunto, ¿cómo? Porque si estas personas tuvieran una vía para hacerlo, estoy segura de que no optan por saltar la valla ni por jugarse la vida en una patera, que muchos de ellos han perdido la vida en el Mediterráneo. Y creo que, desde un punto de vista humano, todos somos conscientes de que nadie pone su vida en peligro, ni la de los demás, si tiene un cauce para hacerlo que no sea este. Pero incluso en esta cuestión hay que decir, usted decía que solo dos personas se identificaron como menores, pero el hecho cierto es que las asociaciones lo que vienen diciendo es que se hizo en tiempo tan rápido, en tiempo récord, que no había mecanismos suficientes, menos además con la cantidad de personas de las que estamos hablando, mecanismos suficientes para verificar, para hacer las pruebas necesarias, para saber si había entre estas personas migrantes más personas más menores de edad. Y, por tanto, que ese es un hecho también a tener en cuenta. Hay otra cosa que también han puesto sobre la mesa asociaciones, en este caso como la CEAR, que decía que ya había anunciado previamente que entre estas personas podía haber también muchas que necesitaran protección internacional, y el hecho de que no hubiera tiempo para ello ha impedido también una protección mayor que quizás en algunos casos había que haber garantizado. Pero además el método utilizado, ese acuerdo del 92, nos hace hacernos una pregunta. Hace falta el concurso de los dos Estados, la aprobación de los dos Estados para materializarse en cada caso, y hasta ahora no se había aplicado, si es que mi información no es errónea. Nos preguntamos si hay alguna contraprestación económica a Marruecos para que ahora se aplique una cosa que desde el 92 no se había llevado a la práctica, más allá de que entendemos que de alguna forma el Gobierno lo que está haciendo es contravenir su propia palabra, porque dijo estar en contra de las devoluciones en caliente. Y estas, si quiere, como algunas asociaciones las denominan, se podrán calificar como devoluciones en caliente en diferido, pero no dejan de ser devoluciones en caliente. Por tanto, también en esta cuestión tenemos la impresión de que necesitamos más que palabras para realmente ver cambios en la política de migración del Gobierno del PSOE para con el del Partido Popular, porque en esto voy a tener que coincidir con el PP.
si no nos lo demuestran con hechos, nos parecerá que están haciendo lo mismo, por muchas decisiones que estén tomando del pelo de las que ha mencionado, ¿no? Crear nuevas unidades. Esas tienen que venir acompañadas con un cambio en la filosofía, con la que verdaderamente la política migratoria sea de asilo, de ofrecer corredores seguros y de garantizar a las personas que no tienen nada que perder y que creen que llegando a Europa tienen todo para ganar, que tengan verdaderas posibilidades de poder tener un futuro mejor. Porque, insisto, estamos ante un drama humanitario que, por muchas medidas policiales que se pongan, va en aumento, que no va a desaparecer y que requiere de mayores medidas humanitarias y en la medida en las que éstas sean garantistas, seguramente menos medidas policiales. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Por el Grupo Vasco, señor Legarca.